Vamos a ver qué es lo que sucede en esta jugada. Es un balón detenido, así que con mucha calma pueden tomárselo. Está rápidamente distribuyendo el balón. Está hacia atrás. Vuelve perfectamente. Ahora mismo vemos lo que hace. Se va escapando la pelota por la banda. Aquí está, desde este lado, controlando muy bien. Perfectamente, repartiendo hacia adelante. De vuelta al pase de confianza con la defensa. Estamos viendo lo que está sucediendo desde acá. Ahora mismo la defensa mantiene la pelota hacia atrás. Viene repartiendo. Ahora se vuelven a la banda. Están controlando muy bien. El número 2 está buscando a alguien. ¿Quién levanta la cabeza? Ahí está el primero. El número 7 se da la vuelta. Le esconde. Lo acaban de mandar al suelo. Se va hacia la lona. El árbitro dice que por favor se levanten. Va a venir esta pelota hacia arriba. Vamos a ver qué pueden hacer con esta bola detenida. Se está quejando. Bueno, es de decir que ambos equipos son el mismo a la vez porque están jugando. Esto es como una especie de entrenamiento. Pero bueno, algo muy bueno para calentar desde aquí. Ahora mismo viene el movimiento. El 8 será el encargado de mover esta pelota hacia adelante. ¿Quién podrá aprovechar este balón? Le está pegando hacia adelante. Nadie se atreve. Rápidamente. Otra vez. Ahora controla. ¡Ay! Se fue al suelo. Es que la defensa está bastante sólida para ambos lados. Estamos viendo a dos equipos muy fuertes. El día de hoy, bueno, uno de ellos competirá contra el Deportivo Matías Romero. Y será la Sub-21 el encargado de abrir el día de hoy esta fiesta futbolera. Como dije, primeramente estamos viendo lo que es un calentamiento rápido previo a ingresar al verdadero juego. Esto será emocionante, así que no se lo pierdan en unos minutos más todavía. Vamos a ver qué es lo que sucede. Así que mueve la pelota rápidamente. El número 8 la manda hacia arriba. De ninguna manera. Ahora va a venir desde atrás. El portero será el encargado de enviar la pelota hacia el frente. Vamos a ver de qué forma lo pueden hacer. Mueve hacia adelante, perfectamente bien la distribución. El número 8 es el encargado de pescar esa pelota. Ahora viene el movimiento. El número 10 es el que controla por delante. Sigue buscando la posición de la pelota. La presión fuerte adelante. Ahí va, está el portero. Nadie se pudo encontrar con ese balón que se estaba escapando. Perfectamente bien. Ahí está la vuelta. El giro rápido que controla el balón. Ahora mismo el pase que viene perdido. La defensa está controlando la pelota. Es el número 11 el que contiene el balón. Se viene hacia adelante y el portero estaba ahí atrás. Excelente. Ambas manos se van con esa pelota. La manda por delante. El pelotazo fuerte que viene con la distribución rápida. Estamos viendo el número 3 que ahora está otra vez enviando esa pelota. El portero con confianza la mantiene. Ahora mismo el lateral. Rebote rápido, controla perfectamente bien con la defensa, manteniendo la pelota que va a salir y viene otro que se va al suelo, pero rápidamente se levanta. Ahora viene por la banda, perfectamente bien la distribución. Está controlando. Ese balón se está yendo muy rápido. Aquí viene el del corte Mulet que está yendo por atrás, presionando, tratando de arrebatar la pelota. Se le está escapando por un lado, pero rápidamente la recuperación y va hacia la banda esa pelota. Veamos bien de qué lado puede mandar el balón. Ahora se están peleando entre dos. Viene por una, se le acaba de quitar la defensa, muy bien controlando. Viene el saque desde atrás. Perfectamente bien la distribución. Vamos a ver, ya no le dieron las piernas para seguir corriendo. Y bueno, señores, como dije, esto todavía no ha iniciado. Esto es recientemente apenas un partido de calentamiento. Estamos esperando a iniciar, a que comience el verdadero juego, señores. La ocasión grande, por eso es que se llama fiesta futbolera, porque estamos esperando lo más grande y lo mejor que se viene todavía. Así que no se lo pierdan porque va a estar increíble. Son tres partidos para ustedes de aquí hasta las 8 de la noche. Así que, pues continuamos todavía. Así que ahora mismo continúa esa pelota girando. Ambos son del... Mira nada más, qué velocidad. Está presionando fuerte la pelota para irse hacia adelante.
el carril que le acaba de quitar. Mira cómo se lo lleva. De una parte, compartiendo la pelota. Está buscando a alguien hacia atrás. Está el número 15 que viene caminando casi tranquilamente. Le acaba de presionar la pierna. La puntita, nada más. La puntita del taco. Es lo que venía entrando por atrás. Así que aquí viene rápido. Vamos a ver de qué manera puede encontrar esa pelota. Está el número 5, el encargado de mover el balón hacia adelante. Levanta las manos buscando a alguien, comunicarse rápidamente con alguien. Ahí están cubriendo la defensa rápido. Nadie se atrevió a más. Ese balón que acaba muy lejos de alguna oportunidad para cualquiera de los dos. Así que ahora mismo viene el lindero, esta parte desde aquí, el lateral, está buscando a alguien que se busque. De vuelta, la presión por atrás, se estaba yendo para abajo, era el 11 que parecía fuera de juego, pero no. De vuelta la defensa rápidamente a recorrer esa pelota, nos vamos hacia atrás. Ahora mismo se está retirando el balón, va a venir desde acá. Un córner que podría ser perfectamente utilizado, pero rápidamente viene el pase con el 8. El 8 es el que controla muy bien. Vamos a ver de qué manera se va uno corrido hacia el área. Ahora mismo va la defensa. Están calentándose bien. Bueno, están calentando prácticamente para ver lo que viene ahorita. Estamos preparados ya para la fiesta futbolera. Minutos de que esto comience, así que aquí continuamos, señores. Tranquilos porque se viene lo mejor todavía. Lo pago. Bueno, señores, pues continuamos acá en este entrenamiento previo al partido, así que con calma y con cuidado, tampoco se desgasten mucho porque tienen que darlo todo ante el Deportivo de Matías Romero, que viene en calidad de visitante al Estadio Hernández Castro, que es donde nos encontramos ahora. Ya se comienza a ver la llegada de la afición, que está ansiosa por ver algo de verdadera acción. Así que bueno, mira nada más, ya están expresando talento. Resulta que bueno, sí es un entrenamiento, pero no es un entrenamiento. ¿Cómo está esto? Bueno, este equipo que ven acá se llama Golden Blue. Los que tienen la casaca de color verde fosforescente son justamente un equipo de jóvenes, obviamente jóvenes, pero esto se trata de un proyecto que trae aquí uno de los directivos de la Liga de TX. Así que bueno, vamos a contarlo de esta forma. Así que están en este momento, en este partido, están contra la Sub-21 del Tuxtepec FC y están justamente jugando y vamos a ver lo que van a continuar a hacer. El marcador hasta este momento va 1-0 a favor de la Sub-21 de Tuxtepec FC. Bastante talento para ambos equipos, como dije, son dos escuadras de jugadores bastante jóvenes. Y ambos son proyectos muy ambiciosos para que el fútbol se siga desarrollando en la cuenca del Papaloapan. Y por supuesto traer espectáculos de calidad con grandes talentos, con mucha proyección a futuro. Así que ahora mismo volvemos aquí al partido. Señores, ya la pelota está afuera. Así que van a mover desde el lado lateral. Va a ir el chico de los chinos, el número 11, que tiene la pelota en las manos. Vamos a ver quién se atreve a buscar el segundo gol para Tuxtepec FC, o quién será el encargado de igualar el marcador para Golden Blue. Es esto mismo lo que estamos viendo. Están moviendo la pelota rápidamente. El 8 es el que distribuye hacia adelante. Intenta pelearse con el portero, que rápidamente la mete a su colección de pelotas manejadas.
Es la defensa la que va a salir desde atrás, recorriendo rápidamente por la banda. Ahí está el recorrido rápido. A ver quién se atreve. Buscando uno, compartiendo la pelota, distribuyendo muy bien ese balón que está dando la vuelta otra vez. Pase rápido y están ahí. La pelota ahora mismo va a ser para moverse con las manos. La pone rápidamente, ahí está Golden Blue que sigue moviendo, vienen los laterales, se pelean con el medio centro, está buscando, lo está persiguiendo como un gato, un ratón que está escondido. Vamos a ver de qué forma van a buscar aquí el pase frustrado que no termina por ser más allá de lo que estamos viendo. Bueno, señores, ya saben, la invitación abierta para que vengan aquí al Estadio Hernández Castro para que presencien los juegos que se van a venir, señores. Allá saben, viene la mayor de Tuxtepec, del Tuxtepec FC contra el Deportivo Matías Romero, que ya se encuentra en las instalaciones, preparados mentalmente, físicamente y todo lo que tenga que ver con este partido que será el día de hoy. Mira nada más, ese balón se estaba yendo, llegó hasta la Cruz Roja. Vamos a ver de qué forma lo van a hacer. Estamos aquí, señores, ya saben, como una temperatura de más o menos 40 grados con sensación térmica de 80. Pero bueno, continuamos aquí con ustedes para traerles la transmisión desde ya saben dónde, Visión Deportiva de Media Visión. Y ahora mismo es ese balón que viene defendiendo muy bien este chico muy parecido a Guendouzi. Es momento de que la pelota siga continuando su curso. Es ahora la oportunidad que sigue otro balón que lo van a enviar hasta allá. Llegó hasta el Campalao. Ahora es la oportunidad de sacar la pelota. El portero se le ha encargado de enviar ese balón hacia adelante. Vamos a ver qué es lo que encuentra. Esa oportunidad con el 8. Este chaparrito ha distribuido muy bien los balones para buscar oportunidades. Se ha atrevido unas 3 o 4 veces a enviar la pelota directamente a la portería. Hay dos hombres en el suelo. Está tan caliente el piso como para acostarse. Así que viene aquí el 12. Es el encargado de ir a toda velocidad. Continúa. Viene el pase rápido. El corte que no alcanza a meter hacia adelante. Ahora el 10 la comparte. Bastante cerca. Una oportunidad. Una oportunidad. Un poco más de definición es lo que le hizo falta a esta pelota para ingresar a la portería. Para aumentar la ventaja que tiene el Tuxtepec FC Sub-21 contra Golden Blue, que ya dije que bueno, son ambos proyectos bastante buenos para seguir trayendo fútbol de calidad. Sí, voy. La está leyendo el muchacho. Ahí la pelota, ahí en saque con la mano, buscando a su compañero. Y si no, de que pregunten al Poli Ruiz. Chileno, también de unos 63 centímetros de estatura, pero qué bárbaro, un demonio en los extremos derecho y izquierdo. Señores, pues bueno, y también algo importante que debemos hacer el día de hoy es... Sí. Estamos aquí, señores, gracias a la intervención, gracias a la buena bondad, qué bueno, mira, nada más por estar aquí. Estamos perdiendo nuestra jugada de lujo, pero bueno, continuamos con esto. Les iba a decir un agradecimiento especial a Petro. Ya saben que ellos tienen la gasolinera ubicada en Zacate, Colorado, y está justamente en la carretera, allá en Zacate, Colorado, en El Aucuyo, en el kilómetro 6.6, justamente aquí en Tuxtepec, Oaxaca. Petro, ya saben que ellos patrocinan parte, bueno, son los que pagaron toda esta fiesta de fútbol, parte de los que hicieron posible el día de hoy. El espectáculo que tendremos más al rato también, el juego de leyendas. No olviden que van a venir grandes jugadores. Así que bueno, nada más un agradecimiento especial a Petro, Zacate, Colorado, gasolina de gran calidad. Y bueno, para seguir moviendo más que la pelota que también se va a mover aquí desde este momento, será una oportunidad importante para continuar con el balón, para sacar algo más. Vamos a ver de qué forma la pueden aprovechar. Ahí están, en la oportunidad del córner. Se han venido grandes goles desde aquí, recordando justamente que se ha ganado una final de Champions gracias a un gol de córner. Así que la manda hacia adelante, todos están ahí en medio, nadie puede encontrar una pelota que se vaya justamente con la cabeza. La van sacando como si fuera Vipón, se está moviendo ahora mismo y otro más que se va hasta allá. Cuidado que están quemando basura por ahí, se vaya a ponchar el balón.
casacas verde ahí. El equipo de Matías Romero que están cayendo. La sub-21 me acaban de informar aquí en la cancha. Así que la pelota lo mueve el equipo de Matías Romero. Ahí. Y también, señores, bueno, hay un agradecimiento especial para otro patrocinador más. Recuerden, bueno, esto solamente si son mayores de edad, ya saben, para adquirir alcohol se requiere eso. Bueno, señores, tenemos el Parral, donde pueden disfrutar de un gran ambiente allá. Hay noches bastante, podría decir que un ambiente genial, excelente en el Parral. Ellos están ubicados allá en Puente Caracol, en Bugambilias, kilómetro 3, aquí justamente en Tuxtepec, Oaxaca. Y bueno, el número que más para decir que van a tener el día de hoy, pues bueno, también está en la página, pero sin embargo, si quieren ahí por pues una llamada, ¿no? Para preguntar, casual. Pueden marcar al 229-781-6639 allá en el Parral para que vayan a disfrutar después de salir de esta gran fiesta futbolera en el Parral, señores. Así que bueno, el Parral Grill y Bar invita a ustedes a que asistan también el día de hoy a esta gran fiesta futbolera que tenemos acá. Con este calorón tremendo, yo creo que ya se antoja algo más, ya se sed y de la mala, señores. Así que bueno, vamos a continuar con esto. Ahora mismo es esa pelota que continúa moviéndose. Vamos a ver de qué forma encuentra la pelota. Mira el arquero que se va al suelo. Le acaban de pegar en la pelota a uno de los suyos. Pero digo suyos porque ya están llamando a que entren los de Cruz Ámbar a asistirlo. Ojalá que no sea nada grave porque, como dije, son bastantes jugadores jóvenes que si les pasa algo desde ahora, bueno, se van a recuperar rápido, pero quedarán secuelas. Así que veamos lo que continúa aquí. Ya podemos ver ahora mismo aquí, justamente, vemos al capitán entrando aquí, pedir agua a todos. Es que hace bastante calor, como dije, estamos como a 40 grados con sensación térmica de 80. Y vamos a ver qué es lo que sucede ahora mismo. Ok, señores, pues ahí está la hidratación para evitar una caída, porque bueno, es importante tomar agua, beber suficiente agua, por cierto. Y bueno, pues, ¿qué más tenemos por acá? Estamos a la espera de que continúen las acciones. Y bueno, también tenemos otra saludo especial para uno de los patrocinadores importantes del día de hoy. Tenemos al Hotel Posada Guadalupana. Ellos están ubicados en la avenida Independencia, número 584, aquí justamente en la ciudad de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. Puede hacer sus reservaciones al 287-87-511-95 y también al 287-87-5-83-95. Así que ya saben, el Hotel Posada Guadalupana para que descanse como merece. Bueno, ahora continuamos aquí desde el estadio Hernández Castro con este ambiente caluroso, con un juego prendido literalmente. Estamos transmitiendo para ustedes desde Visión Deportiva Media Visión, señores. No se pierdan lo que se viene todavía más. Hay partidos por jugarse. 2 encuentros más que serán, ahora sí, la fiesta futbolera. Mientras tanto, continuamos aquí con este encuentro entre el Golden Blue y Tuxtepec FC. Continuamos, señores. Todavía hay que mantener la distancia porque el COVID todavía tiene ahí los últimos estragos por ahí. Y viene la cuarta, la quinta ola ya. Taiwán, China está nuevamente con un repunte por ahí. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede, qué acontece todavía en el terreno de juego. Vamos con una diferencia de 1-0 en el marcador a favor de Tuxtepec FC Sub-21. Recuérdenlo bien, todavía no juega el equipo fuerte de Tuxtepec FC. Que por cierto, he de mencionar y cabe bastante recalcarlo, tienen una equipación bastante parecida a la que está utilizando el Chelsea en la presente temporada, este equipo de la Premier League, que por cierto tiene bastantes jugadores que bueno, lamentablemente pues fue eliminado para gracia de unos y para desgracia de ellos,
fueron eliminados de la UEFA Champions League por el Real Madrid. Bueno, es que también compitieron contra el mejor equipo de la historia, el más ganador de Champions League, así que no podían hacer más. Y bueno, señores, continuamos. Ahora sí ya la pelota se va a mover, va desde atrás con la defensa perfectamente bien, la distribución con el número 12. El 12 está buscando a alguien para ir adelante. Viene el pase que corta rápidamente la defensa, bastante bien ubicados. Se nota que son jóvenes muy talentosos, justamente como dije, uno de los directivos de la Liga TX es el que trae a estos muchachos, a los Golden Blue. Así que ahora vamos a ver de qué forma vienen a hacerla. Ahora se nota lo que están haciendo. Es el número 2 el que controla bastante bien. Ahora continúa. La pelota es la que se va a mover por delante. A ver a quién encuentran. A ver a quién buscan. Estamos viendo al número 1. Es el que tiene la pelota controlada bastante bien. Estamos viendo el control rápido que está conectando la pelota. Nadie se atreve a pegarle. No le dio la altura a ninguno para buscar. Es que por eso es que los delanteros centros deben ser altos, para que estas oportunidades aéreas puedan, pues, controlar bien. O si no, tener un buen rango de salto. Hay jugadores pequeños, por ejemplo, Messi, Lorenzo Insigne del Napoli, que son jugadores bajos, pero que buscan pelotas aéreas muy rápido. Y bueno, han metido bastantes goles. Justamente por un gol de Messi se ganó una Champions allá por el 2009-2010 por un gol de cabecita. Y bueno, vamos a ver quién ahora se atreve a cabecear de estos dos equipos, el Golden Blue y el Tuxtepec FC Sub-21, que son los que están abriendo esta fiesta futbolera. Como dije al principio, sí, parecía un entrenamiento, pero bueno, está bien que se midan entre locales para ver qué es lo que tiene cada uno, quién será el encargado de continuar con la estafeta de este gran equipo, de dos grandes escuadras de jugadores bastante talentosos. Ya han dado, ya han mostrado lo que traen, ya han tenido las oportunidades suficientes para enviar la pelota que estaba escapando. No encontró la forma de ingresar ese balón. Ahora vamos a ver de qué forma lo hacen, de qué manera están buscando esa pelota hacia atrás. Ya tenemos aquí a esa pelota que se está moviendo en el medio del campo. Ahora sigue el pase con seguridad hacia adelante. Control rápido. Viene el número 12. Va. Mira nada más. Qué manera, qué forma. Es que hasta se quedó callado de la manera, en la forma en la que alguno de los dos va a buscar esa oportunidad. El portero sale rápidamente con ambas manos. La recoge rápido. Le envía otra vez con los 10 dedos sobre el balón. Continúa esa pelota, continúa. Ese mismo, es el Golden Blue que busca la oportunidad por arriba, la recibe y acaba esa pelota por rechazarla. Estamos viendo aquí al portero, señores, que justamente si no me equivoco, bueno, si mi memoria no me falla, este es el portero de Ayoxintepec. Ya saben que varios de estos jugadores que vemos en la cancha justamente son los que disputan actualmente y son parte de la Liga TX. Aquí también tenemos a jugadores, tenemos a uno de los Mamonita, tenemos a otro también justamente de Grajales, el partido que fuimos a traer para ustedes la semana pasada. Que también fue justamente el hombre que metió el gol, el encargado de sumar más a la ventaja de la casa allá en la colonia Grajales, en aquel partido que también se jugó una tarde bastante calurosa y que también se prendió bastante el ambiente contra Young Boys. Y bueno, ahora mismo continúa esta pelota, es el número 3, el que mantiene ese balón hacia adelante, es el 8 que continúa distribuyendo muy bien el balón. Es ahora mismo, vamos a ver quién se encuentra con esa pelota. Estamos viendo perfectamente bien lo que están haciendo porque le envía rápido, mira nada más. El balón se fue a escapar, lo mandaron hasta la Santa Fe. Esa pelota estaba llegando a Zacate, Colorado, allá donde está la gasolinera de Petro, uno de los patrocinadores importantes que está haciendo posible el día de hoy esta transmisión. Y por supuesto también la fiesta futbolera, ya saben, gasolinera Petro, gasolina de calidad para todos ustedes, para que continúen en movimiento, así como la pelota que va a venir ahora mismo. Y viene rápidamente defensa que estaba todo bajo control. Dice, aquí no pasa nada. Y justamente como lo dice de manera muy literal, aquí no pasa nada. Hacia afuera el saque de mano que tiene el equipo de Colombia. Están cayendo
1-0 aquí en el Hernández Castro. Ahí la pelota le tiene al equipo. Vamos a ver qué es lo que hace. de Colombia. Lo va a mover el balón ahí. ¿Qué es lo que están haciendo? Están, por un lado, buscándose hacia adelante. El calor está consumiendo todo esto y de vuelta la pelota sale del campo. Un tiro de esquina en el cual podrían buscar una oportunidad de adelante. Será el del Corte Mulet el encargado de enviar esa pelota donde están todos arriba, están 9 adelante, buscando la oportunidad, están 9 adelante. Y otra vez se viene la pelota, cuidado con el contraataque que puede ser peligroso para el equipo de Golden Blue que la saca. Ahí está perfectamente bien interceptada la pelota que está enviando. Ahora mismo estamos viendo cómo la mueve rápidamente, se va al suelo otra vez. Está tan caliente el suelo como para que te vayas a acostar, así que aquí está la oportunidad que puede ser y la oportunidad que se estaba esfumando. Una oportunidad importantísima para el equipo de Tuxtepec Sub-21. Y mira que ya de vuelta piden las atenciones. Uno de los jugadores de Tuxtepec está en el suelo. Es que bueno, también como dije, el calor está insoportable el día de hoy. Y más ellos que están jugando sobre este campo que también está bastante ardiente. Y bueno, señores, pues continuamos todavía más para traerles esta transmisión, señores, ya saben, desde Visión Deportiva de Media Visión. Vemos todavía, ahora vuelven a la hidratación, ya van 2 hidrataciones justamente. Y es porque el calor está insoportable. Ahora me pongo un poquito para acá y veo que sí, la verdad es que está muy caliente, solo mejor me regreso a la sombra porque paso mecha. Bueno, señores, continuamos todavía más aquí para ustedes, Visión Deportiva de Media Visión. Ahora mismo de vuelta se hidratan los jugadores de ambas escuadras, Golden Blue y Tuxtepec FC Sub-21. Algunos llamados de atención, los directores técnicos dando algunas pequeñas indicaciones, palabras intercambiadas. Te mueves para acá, tú tratas de presionar, te vas hacia adelante y vas a ver este recorrido por la banda. Presiona, presiona, busca. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, de qué forma van a encontrar, igualar el marcador en esta tarde. Por acá tenemos al director técnico del Deportivo Star también que hace presencia en el campo, el Hernández Castro. Hay bastantes invitados, bueno, es que justamente sus muchachos van a estar disputando y algunos de ellos ya están disputando este partido. Así que bueno, tenemos aquí presencia de, como dije, Deportivo Star. Por allá vi algunos jugadores de Loma Bonita, justamente Mánica, defensa bastante bueno que es de Loma Bonita, que es importantísimo también la defensa para que el equipo siga adelante porque son punteros en la tabla, por cierto, están ellos en lo más alto de la Liga TX y ahora mismo es lo que viene saliendo por la parte de atrás. Vamos a ver qué es lo que hace, viene combinando con 2. Está buscando aún la confianza que le tiene para ponerle la pelota en esa parte del mediocampo. Ahora mismo viene hacia adelante otra vez. Mira nada más, el de la cinta que viene con la cabeza atrás. Ahí está. Uy, otra vez se iba muy cerca. Ahora viene el Corte Mulet. Es ahora mismo el que tiene la pelota. Muy bien, controlada. Otra vez viene el Golden Blue, que está tratando de llevársela por uno. La indicación que le estaba dando su director técnico la está cumpliendo. Salir por la banda, tratar de llegar a una línea de fondo y buscar una oportunidad hacia adelante. Ahora mismo, ahí está. Rápidamente, con el Greñas. Continúa ahora con Mulet. Mulet que está tratando de salir, le está encimando uno por delante. El 7 que saca rápidamente la oportunidad. De vuelta a la intersección rápido. Buena atención que tiene la defensa en la parte de atrás. Otra vez la frustración del director técnico que está mandando indicaciones. Dice que se vaya uno, a cubrir a uno, porque todos quieren ir sobre el que tiene la pelota. Se trata de que el equipo trabaje en conjunto y es lo que están haciendo ahora mismo.
Ahora mismo el balón vuelve al medio campo. El 8 otra vez. El chaparrito es el que más ha corrido. Parece un Kanté. Y justamente porque traen la camiseta del Chelsea el día de hoy. Pero que ahora con distintivos de color verde. Será quizás por uno de los patrocinadores importantes como lo es Petro. Ya saben, gasolinera Petro. Ellos están ubicados allá en Zacate, Colorado, señores. En la colonia, bueno, así se llaman, Zacate, Colorado, Petro Zacate, Colorado. Ellos están allá, gasolina de calidad para todos ustedes. Están en el kilómetro 6.6 para que vayan y pasen. Carguen gasolina con ellos. Petro Zacate, Colorado. Otra vez. Viene aquí Marcelo. Bueno, parecía Marcelo. Ahora es el 12, el que controla la pelota. Se viene rápidamente por la banda. Lo intentó enviar al suelo, pero no se cayó. Ahora mismo, otra vez el número 1. Curioso número para un jugador que no es el portero. Vamos a ver quién continúa con ese balón. Está ahora en la parte central del campo. Viene otra vez la salida rápida del portero. Se lo está llevando de una. Vamos a ver la oportunidad. Aquí puede venir una oportunidad importante. Le está mandando la pelota al bloqueo rápido. Mira, qué atención. Qué rápido. Qué férrea defensa para ubicarse. Para que no pueda continuar ese balón. Para que no pudiera entrar. Qué buenos son. Es que sirven hasta de porteros. Buena ubicación, se nota que hay bastante talento en ambos equipos. Por un lado y por el otro tienen unas defensas excelentes que están defendiendo los colores, o al menos lo que tienen presente aquí. Ahora mismo es Tuxtepec Sub-21 otra vez a toda velocidad, piden fuera de juego y sí, posición adelantada, está muy por arriba de lo que podía alcanzaron defensas que bueno, también se recorrieron un poco, supieron la forma en el momento en el que iba a saltar con el balón. Otra vez por las bandas han sido todo lo que se ha dado en este partido, en este encuentro importante de dos equipos bastante jóvenes. Y bueno, señores, recuerden, no se pierdan el siguiente partido que viene para ustedes. El Tuxtepec FC contra el Deportivo Matías Romero. Es un encuentro que está cerca de comenzar. Unas 2 horas casi. Pero bueno, ya minutos. No se preocupe. Todavía tiene tiempo de asistir aquí al Estadio Hernández Castro. Porque recuerde que más allá en la tarde, más o menos a las 4 o a las 5, inicia el gran partido de leyendas contra los veteranos de Petro FC. Bueno, continuamos aquí con las acciones de la pelota. El balón, el esférico, se fue muy arriba. Esto ya parece béisbol. Si fuera béisbol ya tendría, pues sí, varios hits adelante. Pero bueno, ahora mismo viene una bola baja que viene hacia adelante. El número 2 es el que controla la pelota. Mira qué buena salida. Y estaba diciendo que sí, salió el balón. Salió completamente, pero bueno, parecía que no. Pero tiene vista de halcón. Uno de los referees que está el día de hoy con el control, el mando del silbato. Ahora viene saliendo, es el número 1. Curiosamente, otra pelota que sale y se va a mover con las manos. Aquí viene el chico de la raya azul con el cabello dorado. Viene saliendo otra vez. Ahora mismo viene Mulet. Mulet trata de salir por delante. Es el 8 el que tiene ahora mismo. Ahora raya azul que continuando se va esa pelota a la velocidad que puede. Controla bien Golden Blue. Ahora mismo van a salir desde atrás con las manos rápidamente. Ya está Mulet ahí atrás. Vuelve con esa pelota. Otra vez con el de rayeta azul que viene por atrás. Va a continuar con el recorrido. Intenta progresar con el balón. Buscando a uno, llamando a sus compañeros. Dice que uno de ellos se vaya. Está el número 1, por supuesto. Mandándole la pelota para que se vaya. Y el morenazo la mande con las manos. Vamos a ver qué pueden hacer el equipo de Golden Blue, que sigue continuando por supuesto con este balón, manejando, conduciendo rápido la pelota. Viene por la banda, él reparte ese balón. Intentaban llegarse por el fondo, pero no pudieron. Otra vez, mira nada más de qué manera le da una vuelta, se le intenta quitar, va a hacer el regate, pero no pudo. El
cruza de vuelta. Ya se está descontrolando. De este lado tenemos justamente al director técnico que ya se está enojando. Ya no lo calienta ni el sol. Está más caliente que el sol el día de hoy. Este hombre con un corte bastante peculiar está mandando indicaciones a diestra y siniestra que se muevan, por favor. Está enojado, sí, es que ya está alteradísimo. Bastante avanzado el tiempo en el reloj y ellos siguen 1-0. Un marcador bastante apretado el día de hoy. Bueno, señores, pues continuamos con este juego de pelota. Y bueno, hasta este momento concluye el primer tiempo aquí en el Estadio Hernández Castro. 1-0 lo va ganando Tuxtepec Sub-21 contra Golden Blue. Y bueno, pues nos vamos al descanso, señores. Regresamos en unos momentos más con ustedes en este partido importante que apertura la fiesta. Bueno, señores, bienvenidos todos a la segunda parte de este encuentro que tenemos aquí en el Hernández Castro. Estoy acompañado aquí el día de hoy, bueno, ya me está haciendo compañía el buen Luis Briones de BM Digital. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Saluda a ti, a todo el auditorio que está completamente en vivo. Señores, muy buenas tardes en este domingo de la Semana Santa para todos. Espero que hayan ido al río, que hayan pasado una semana los que son creyentes católicos, los que ayer fueron al baile a echarse unos pasitos con Junior Clan. Vénganse hoy al Estadio Guillermo Hernández Castro. Hoy hay fiesta futbolera. Desde las 11 de la mañana está este partido completamente en vivo. Después está la Sub-21, los grandes, la selección mayor. Y después viene el partido estelar, señores. El partido estelar, el platillo bombo que hace la Liga TX. Y sin duda todo acompañado de Petro, de lo que va a ser exfutbolistas profesionales para el equipo de los campeones de veteranos. Antes Jardines, ahora Petro FC. Gente como Héctor Mancilla, gente como Salvador Cabañas, Rodrigo el Pony Ruiz, Salvador Carmona, Oscar el Kevin Rojas. Señores, precios accesibles en taquilla. Vénganse hoy al Estadio Guillermo Hernández Castro. Diego. Sí, es bueno, aquí continuamos ya rápidamente con el balón, esta jugada prendida que va hacia adelante, está intentando ingresar la pelota, mira nada más cómo se mueven. Justamente ahora sabemos que los jugadores que se encuentran con el equipo de Golden Blue son colombianos, bueno, así los llaman. Es un equipo que ahora mismo se va a unir a la UPCL, ya saben, esta liga que ha iniciado, que han traído desde Estados Unidos justamente el buen fútbol que piensan manejar en la cuenca del Papalopa. Y bueno, pues mi Luis, ¿cómo ves el ambiente? ¿Cómo ves? Hasta este momento va 1-0 el marcador. ¿Quién crees que gane hasta este momento? Pues pienso que no se trata de quién ver que gane, sino ver la calidad del juego que se está dando, una bonita exhibición de fútbol de parte de estos juveniles. El ambiente, un calor bastante sabroso, como siente aquí en la cuenca del Papaloapan. Así que para toda la gente que va a venir al ratito, vénganse bien con su gorrita, con el sombrilla, con todo lo que usted quiera, con su bloqueador, porque el sol está, créanmelo, bastante fuerte aquí en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. No llegó el equipo combinado de Matías Romero, el que venía para los juveniles, pero está el equipo de Golden Blue, un equipo que trae el proyecto de participar en la Liga UPSL. Ahí está un chavo llamado Carlos García. Créanme que la semana pasada hizo un festín, señor. La tiene Tuxtepec. ¡Gol! ¡Gol del equipo de San Juan Bautista Tuxtepec, señores! Cayó el segundo en esta fiesta futbolera 2022. Genial jugada y bueno, tenía que ser una definición precisa por parte del equipo de Tuxtepec, que como también se ha dicho, tienen jugadores bastante talentosos y como no, si todos integran parte de la Sub-21 del Tuxtepec FC, de este equipo que han armado de los mejores talentos que tiene la liga, la presente liga que se está jugando ahora mismo, que por cierto, Loma Bonita está ahora en la cima de la tabla y bueno, es uno de los, bueno, si no por decirlo así, es el equipo más fuerte, justo compartiendo el lugar con Petro FC, dos equipos bastante buenos que han ganado bastantes partidos y que bueno, como comentabas Luis, hace muchísimo calor aquí y justamente hablando de eso, recuerdas que bueno, ¿por qué movieron el mundial justamente de este año hasta diciembre allá en Qatar? Porque
va a ser calor ahorita en junio y va a ser un calor insoportable que ellos nos dijeron, no, aquí los jugadores de Europa seguro que no aguantarán nada y mejor lo mandamos allá por diciembre, noviembre, que se va a jugar el Mundial de Qatar. Y bueno, vamos a ver qué tanto tienen de talento estos muchachos. Y bueno, continuamos. Así es, sin duda, pues un partido bastante agradable. Primer tiempo 1-0 ganando el equipo tuxtepecano. Segundo tiempo ya cayó el gol, señores. Así que le abre jugadores bastante buenos, créanmelos. Ahí está, ¿quién más por acá? Vemos caras conocidas. Marcial Rodríguez, gente de la ciudad Piñera, la más bonita. Está súper Napi. Jugador que juega en los Cerveceros de Tuxtepec, por cierto. Próximamente tiene el proyecto. Regresa la gente, los Cerveceros de Tuxtepec, para participar en la Liga UPSL, todos comandados por el director técnico Pedro Antonio Santiago Parada. Recuerden, va a haber visorías, aquí estaremos informándoles a través de la página BM Digital de todas las visorías a través de este proyecto de los Cerveceros de Tuxtepec. Señores, ahí está Freddy juega en los dos equipos, en primera y en segunda división profesional de la Liga UPSL. Freddy, sin duda, un chavo que juega bastante bien. De 10, te mete 2, pero golazos. Los otros 8 lo falla. Ábrele que este central también, grandulón. Gente, ahí va este chamaco Luis Avelino de Santa Cruz. Buen mediocampista Avelino. También jugó en el proyecto de los Cerveceros de Tuxtepec. Mucha gente conocida de los Cerveceros, gente de los Toros. Aquí también se encuentra Edgar Carrera. Va a pegar chaparrito, ¿no? Lo más bonita, le pegaba de pierna derecha y tranquilamente el portero de Golden Blue. Ahí se llama el equipo que está jugando esta tarde en este estadio Guillermo Hernández Castro. Por cierto, reiteramos la invitación, vénganse, no se pierdan el show de la Mamicucha y la Bomba. ¿Quién no se acuerda de la Bomba con esos shows que hacía en el antro? 4:40, los jueves de 4:40, así que vénganse a disfrutar de la Bomba un ratito esta tarde de domingo en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Y ¿por qué no? A tomarse la fotografía con el killer Héctor Mancilla, con Chava Carmona, Chava Cabañas. La tiene quien por acá, número 7 otra vez. Se viene el tercero. ¡Gol! Pedazo de gol, señores, por la gente de San Juan Bautista, Tuxtepec, señores. Cayó el tercer gol del equipo tuxtepecano. 3 goles, es el momento en el que se está luciendo el equipo de la Sub-21 de Tuxtepec FC. Están demostrando todo lo que traen estos jugadores impresionantes. Bueno, son muy talentosos, demasiado diría yo. Y es que bueno, juntaron todo el talento posible de la Liga TX y así es como lo están haciendo. Jugadores de la Sub-21, estos juveniles muy buenos, que próximamente vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Quizás algún día los veamos en la selección, quién sabe. Y bueno, ya mueve rápidamente el Deportivo, perdón, me estaba equivocando, lo siento, es Golden Blue, es que ya estamos ansiosos por el segundo partido, que será justamente Deportivo Matías Romero contra la Mayor de Tuxtepec FC. Y bueno, vamos a ver lo que sucede ahí. Y bueno, mientras tanto queremos mencionar a uno de los patrocinadores, que es el Estadio Tuxtepec. Ya saben, bueno, este gran recinto construido aquí justamente a las afueras de la ciudad, y que pues se han disputado algunos encuentros importantes por allá. ¿Cuál ha sido el último que se ha disputado por allá? El último que yo me acuerdo por allá fue el partido de juveniles, ahí comandados por Clever, las mujeres. Y también, pues, me acuerdo también aquel fracaso que hubo del equipo de Leyendas de América Chivas. Fracaso enorme, créanmelo, fracaso enorme. Vinieron muchas figuras, pero para mí fue un fracaso totototote, no de la gente del Estadio Tuxtepec, sino la gente, los promotores que trajeron ese evento. Un evento que para los 18,000 personas que tiene aforo, llegaron al caso 2,500, 3,000 personas. Para eso se llama fracaso, señores. Así que hoy esperamos mucha entradón. Hace unas semanas apenas fue el partido de exjugadores de Cruz Azul. Hubo poquitas personas, hubo como 600, 700 personas en el equipo de Cruz Azul, cierto. Poca gente, buen precio accesible, pero sin duda la gente vino a disfrutar de sus jugadores de la máquina celeste Cruz Azul, que ya rompieron la sequía. Señores, avanza el equipo de Golden Blue, va a hacer tiro libre, favor para Golden. Por acá nos comentaba el buen Jorge Cruz Conti, que tiene el proyecto para la Liga UPSL. Bienvenidos a todos los proyectos, así como saludos para toda la gente que nos está escuchando allá de la familia Santiago Parada, licenciado Andrés Santiago, Pedro Santiago y toda esa gente que sin duda, créanmelo, vienen con muchas ganas de seguir con este proyecto llamado Cerveceros de Tuxtepec. Señores, ¿quién le va a pegar el equipo de Golden Blue? El portero prepara su barrera. Recuerden, denle like y compartir a esta transmisión. Estamos toda la producción de Media Visión.
Le va a pegar tiro libre, buscando aquí en centro. No, tiro centro. Tranquilamente, el portero nada más la vigila. El balón pasó arribita. Ahí se pone loco el que está hablando por acá, diciendo que fue un gol. Jamás fue gol, señores. No fue gol. Va a ser por acá saque de meta para el portero de San Juan Bautista Tuxtepec, señores. Si usted se acaba de despertar después del baile de Junior Clan, vénganse al estadio Guillermo Hernández Castro. Hoy es domingo, en esta Semana Santa, para toda la gente que vino a turistear a Tuxtepec, a Jalapa de Díaz, a Jacatepec, a Susul, a Valle Nacional, todos los balnearios que hay por acá. Hoy es domingo, vénganse también a ver un buen fútbol, a esta fiesta futbolera realizada por la Liga TX y Petro FC. Sí, así es, un domingo familiar para que se traiga a todos los integrantes de la familia. Como se había dicho, pues ya está la taquilla ahí para que vengan, compren sus boletos y bueno, estén presentes en este gran evento que se suscita el día de hoy, en este gran estadio, así como el evento que estamos haciendo por aquí atrás, que rápidamente la salida de la defensa del Golden Blue. Ahora mismo la contiene Tuxtepec FC, el 10 por atrás y no podía buscar una oportunidad importante. Se va volando ese balón. Vamos a ver, ahora viene el portero, será el encargado de sacar esa pelota para buscar una progresión adelante. ¿Cómo ves hasta ahorita al equipo de Golden Blue? Yo siento que están dormidos, oye. El equipo de Golden Blue ve un equipo, si es para jugar este gran partido de fútbol, con este calorón, créanme, le están dando un bonita exhibición. Ese trasero es un engañoso, lo veo yo. Están jugando bien los chavos. No veo un equipo con proyecto para lo que es la UPSL, es lo que yo te puedo dar la opinión, Diego. Pero un equipo que hasta hoy primera vez que juegan juntos. Sería fabuloso que sea un proyecto, pero gente como Marcial, gente como Carlos García de Tierra Blanca, el chavo que volvió loco la rompequinielas allá con lo que fue Petro allá en Pueblo Nuevo, Papaloapan, ese chavo que juega con el equipo de Pueblo Nuevo, está jugando delantero, así que lo veo muy difícil que sea un proyecto, pero ojalá que sí, para que haya más proyectos del Liga PCL en este partido. Ya está el equipo de Toros Carlos A. Carrillo, que dicho sea de paso, señores, fracaso totote para el equipo de Toros de Carlos A. Carrillo, ayer quedó fuera. Créanmelo, pensé que iba a ser campeón Toros, pero bueno, al fútbol así pasa. Y por cierto, al que le veo una carrera fabulosa, un chavo con mucha humildad, con visión, con amor al fútbol, y que en su carrera fue un gran portero, es el director técnico Edgar Carrera, créanmelo. Edgar, el buen Zapito, gran técnico acá de la cuenca, el Papalapan, alzó la mano en ese torneo y sin duda dio un gran actuación. No se le puede recriminar nada, como él decía, a Hernán Zamudio, un chavo que dio 31, 32 goles y falló el penal. No se le puede recriminar nada a un chavo crack como Hernán Zamudio. Cifras bastante interesantes. Bueno, es que el fútbol de por sí, el fútbol de la cuenca ha dado bastantes talentos por acá. No, a este momento no tengo, mira, nada más. Lo que te decía, estamos hablando, se está perdiendo la oportunidad. Por fin lo que estaba hablando. Iba a despertar el Golden Blue en algún momento y lo hizo. Un proyecto que promete bastante. Ya están haciendo, se están animando desde atrás. El marcador está 3-1. El momento tenía que llegar. Así es, Diego, ¿no? Pues le estamos dando un análisis del partido. Análisis de ese partido, sin duda, muy bonito partido de fútbol. Ya cayó el primer gol de la honra por parte del equipo de Golden Blue. Ya metieron el gol a la gente de Tuxtepecana. Los comandados hoy por Sol Aules y el ingeniero Julián Curimar. Este proyecto de este partidito que está llevándose a cabo esta mañana, porque la gente venga entrando a este estadio Guillermo Hernández Castro. Por cierto, Tuxtepec tiene buenos porteros. Acá está el buen gente de la María Eugenia, chavo que juega con el equipo de Jacatepec. También está el oriundo de Santa Cruz. Gente muy conocida en este andar del fútbol, por jóvenes promesas, que créanmelo, pueden despertar, señores. La jadra y el equipo de Golden quería meter el segundo, pero no, tranquilo el portero. En esos convocados que se llevan a cabo por parte de la Liga TX. Saludos a toda la gente que está conectada. Ojalá que puedan comentarnos. Está conectado por aquí Mau Terrones. Mau Terrones está convocado. Está conectado también Forever Players Ortiz, quien es director de allá de registro civil, allá en el municipio de Valle Nacional. Saludos a toda la gente de Valle Nacional, Oaxaca. También está conectado Chitiva Susunaga, gente que está, viene de Ciudad del Carmen, Campeche, de aquí la ciudad de Tuxtepec.
Chitiva, ojalá que pueda esta oportunidad de venir a jugar o a presenciar este bonito proyecto hoy. En lo que va a ser la fiesta futbolera 2022, tiene que mover sus cambios Solaules y el ingeniero Julián Curi para que todos puedan participar. Va a ser tiro libre y le va a pegar Luis Avelino. Luis Avelino, tiro libre. Quiere el cuarto la gente de Tuxtepec buscando aquí en rebote. Nada. Otra vez. Ya nos mandó mensaje por acá Chitiva. Le encantan los saludos. También saludos para su pequeño. Un crack, su pequeño. Y por cierto, juega del mejor equipo del mundo allá en Ciudad del Carmen, Campeche. Ahora por acá el equipo de Golden Blue. No, Tuxtepec va a ser Tuxtepec en un saque de meta. Diego, platícanos un poquito, Diego. Así es, bueno, aquí continuamos las acciones. Va a salir la pelota por la banda. Tuxtepec FC ahora mismo controla el esférico. Vienen rápidamente, continuando la posesión de la pelota. Vuelve a salirse la pelota del campo. Es que está tan caliente, justamente. Estamos como a 42 grados por acá. Ni siquiera la pelota quiere estar bajo el sol. Pero bueno, continuamos todavía más. Ahí está el árbitro que dice que la pelota viene a favor del equipo de Golden Blue. Será el Golden Blue el que va a salir desde atrás para jugar, para continuar con el ataque. Van a ir a buscar el 3-2 y si es posible igualar el marcador. Sería cosa de meter 2 goles más. El partido aún le faltan unos minutos más. Cosa, bueno, que sería como media hora todavía para que acabe este gran encuentro. Y luego viene Tuxtepec FC contra el Deportivo Matías Romero. Señores, no se pueden perder esto. Tienen que venir al Estadio Hernández Castro. Están aquí cerquita, si es que se encuentran cerca. Dense una vuelta por acá en el coche, en la bicicleta, en la motocicleta, arriba del burro, donde sea, pero venga para acá para que disfrute de este gran encuentro. Recuerde que la taquilla pues está ya, atentos ya allá afuera, pueden comprar sus boletos, ingresan acá, disfrutan de este gran evento familiar. Después se vienen, pues también van a venir algunos shows por acá para amenizar la tarde ya. Bueno, más al rato, todavía falta un poco. Esto es nada más la apertura para ir calentando un poco. Y bueno, mi Luis, pues aquí seguimos con ese partido. Como vemos, también tenemos seguridad aquí en el estadio, importantísimo, ¿no? Sí, claro, importante que en un espectáculo como cualquier espectáculo, como anoche, como hoy, siempre hay el tema de la seguridad. Hoy está la gente de la Policía Municipal, Policía del Estado y también está Protección Civil y la gente de Cruz Ámbar que siempre están atentos para cualquier incidente en nuestro municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, señores. Una vez más, aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos ustedes, señores, aparte del partido estelar. En un momento más vamos a tener completamente en vivo producción de Mediavisión y todos los portales que tenemos conectados al mismo tiempo. Un partidazo, créanmelo, viene la selección mayor de Tuxtepec contra la selección mayor de Matías Romero. Matías Romero, va a estar buenísimo el partido. De porteros, imagínense quién vamos a tener. Adolfo Tadeo, quien es el portero del equipo de los cerveceros de Tuxtepec, el buen Adolfo Tadeo, el de Pueblo Nuevo, Papaloapan, porterazo Tadeo, de menos a más en aquel proyecto de la Liga PSL. Y por otro lado, para mí, el mejor portero de la cuenca del Papaloapan, aparte que tiene un poquito de kilos de más, pero con esos guantes que tiene, para mí es el mejor, el buen Chalu, Juan de Dios, el orgullo de Valle Nacional, Oaxaca. Qué porteros, imagínense, ahí les voy adelantando esos porteros que al rato vamos a tener en este platillo, en un momento más que vamos a tener de parte de Mediavisión completamente en vivo y en un partido bastante bueno. Ahora el equipo de Golden Blue avanza, tranquilo el equipo de Tuxtepec para el balón, tranquilamente, recupera Golden, revienta el equipo de Tuxtepec, la selección de Tuxtepec de la Liga TX. Y este va a reventar, no, tranquilo el portero de la Liga de Golden Blue, este va a reventar con Marcial de Loma Bonita, y este abre, le va a reventar buscando un tiro centro, buscando tierra de nadie. Sí, qué buen abre, aguas este colombiano que la paró pero muy mal, un tronco de verdaderas. Y abre el equipo de Tuxtepec, este chino que parece el pibe de Valderrama, el chino y este troca por aquí otra vez con Luis Avelino, con Freddy, se conocen bien, estuvieron los cerveceros en la segunda división. Abre para este defensa no llega, sí llega, no, sí llegó bien el chavo y para Avelino, gran contención Avelino, se la perdió Avelino, por cierto, hablamos bien de él, se equivoca, otra vez recorta el equipo de Golden Blue, y con Marcial espera, y Marcial toca a Tiki, y va a buscar a quién, va a buscar el centro, Carlos García, es buenísimo, chavo, hizo como quiso al hacha, créanmelo completamente.
Abre otra vez el equipo de Golden Blue. Y este va a tirar. Está encima el equipo de Golden Blue contra el equipo de Tuxtepec. Y otra vez busca tirar. Aguas que viene el centro. Tranquilamente el guardameta de Tuxtepec. Así es, bueno, ya está comenzando a apretar cada vez más, presionar todavía más. El equipo de Golden Blue quieren buscar otra anotación. Y ahí está la oportunidad importante que viene corriendo toda velocidad del equipo de Tuxtepec PC, que puede buscar algo hacia adelante. Ya la pelota se retiró otra vez. Es que el calor se está poniendo insoportable. Estamos yendo hacia la mitad del mediodía. Sabemos que aquí en Tuxtepec ni una nube se asoma el día de hoy. Es que el cielo está despejado para disfrutar de este grandísimo evento como lo es la fiesta futbolera, señores, aquí en Hernández Castro. Y por cierto, el otro día estábamos viendo, bueno, ya que va a venir el Pony Ruiz, justamente estaba viendo algunos videos de las jugadas tremendas que armaba este señor cuando estaba en Santos, algunas asistencias impresionantes. Yo la verdad es que, bueno, yo todavía estaba muy chico para recordar esas cosas, pero la verdad es que un jugador... Estabas muy chico, Diego, porque me hace sentir viejo, Diego, por favor. Bueno, que yo sí me acuerdo de esas jugadas entre el Pony con Francisco Yaret Borghetti. Bueno, en mi memoria no está. Será, quién sabe por qué, algún golpecillo en la cabeza, pero bueno. Te decía, es que justamente no me había dado cuenta que había un jugador de ese nivel. Era muy rápido, regateaba muy bien, controlaba la pelota de una manera increíble. Y yo digo, vaya, el Pony Ruiz, si jugara en este momento, yo creo, si fuera un juvenil con ese talento, este momento creo que ya lo tendría fichado el Barcelona. O sea, un jugadorazo tremendo el chileno, la verdad. Y estará aquí en la fiesta futbolera, señores. Al igual que están aquí disputando la pelota entre dos. Se viene. Trata de no provocar la falta porque sabe que esto, bueno, ya está la pelota afuera. Así que es el momento de que Tuxtepec se ponga encima del rival. Van a compartir la pelota. Es el momento de que regresen el balón para ingresarlo al área. Está otra vez, mira, nada más. Ahí está la falta que se estaba buscando. Que se detengan. Y ya hace el llamado de atención. ¿Para qué? Viene el tiempo de rehidratación, señores. El árbitro, el buen Kalimba, acaba de decir que nos vamos a la rehidratación. Para este calorcito, creo que está sabroso, dijera el buen Dairon. Dairon Estupiñán, sabroso aquí en este Tuxtepec, Oaxaca. Vénganse, señores. Vengan a la fiesta futbolera 2022. Realizada por la Liga TX en coordinación con Petro, Gasolineras Petro, recuerden visitarlas ahí en Zacate, Colorado, y en Martaluz, Petro, promoviendo el deporte. Petro también está en la Liga de Veteranos, en la Liga TX, también participando con grandes futbolistas, y esta tarde llevará la exhibición el campeón de veteranos Jardines. Ahora Petro enfrentará a las exfutbolistas profesionales. Repetimos, a todos los que nos están viendo, denle like y compartir. Estará Salvador Cabañas, Chava Carmona, Héctor Raúl Mancilla. ¿Quién no recuerda a Mancilla con los goles con Tigres, con Toluca, con el Tiburón, con los Delfines de Coatzacoalcos? Gente como Rodrigo el Pony Ruiz, que ya fue traído por don Rodolfo Cruz Arronis con el equipo de Posada Guadalupano. Sin duda, bonita exhibición que ver más tarde. Pero en un momento más, vengan. Ojalá que pueda ir mucha gente, visorías, a ver un partido de exhibición. Convocaron la Liga TX a los mejores jugadores, una selección, muy buenos jugadores que van a estar participando, y sin duda es un esfuerzo a todo esto que viene. Grandes futbolistas que sin duda siempre estarán apoyando el crecimiento deportivo en la ciudad y en la región de la cuenca del Papaloapan. Ya le dijimos el tema de los porteros, ya. Ahora vamos con los delanteros. Están convocados, espero que venga Hernán Zamudio, también está Saúl Vergara, muchos jugadores como que Ramón Ruiz La Moncha, muchos, está Hacha, el mismo Hacha, gente de Petro, está Héctor Méndez, también la gente de Jardín, de La Grajales. ¿Quién más por acá? Ojalá que nos puedan comentar. No veo por acá en la transmisión que estamos con BM Digital. Saludos a quienes nos están viendo. Son más de 51 personas. Hay también otras plataformas que estamos completamente en vivo. Creo que también está Visión Deportiva con el proyecto que está de Mediavisión. Y desconozco qué más plataformas, pero sin duda la Liga TX también está conectada. Pero son muchos futbolistas, muchos y muy buenos, que van a participar en un momento más en este partido contra la selección de Matías Romero. Señores, vengan a disfrutar de una buena cervecita. Grandes promociones, créanmelo.
grandes promociones, cerveza, lata, caguama, todo. Esto está completamente listo para que usted venga a disfrutar de un platillo sabroso, acompañado de un calorcito rico en este domingo de Semana Santa 2022, aquí en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Y bueno, pues aquí estamos, ya casi son la 1 de la tarde, sorpresivamente pareciera que fueran las 3 ya por la intensidad del calor que se siente aquí en la olla calurosa que tenemos aquí el Hernández Castro. Bueno, es que el clima, como dije el día de hoy, está muy caliente. Bueno, ya está dando indicaciones el director, bueno, el coordinador aquí de estos muchachos de el equipo de Golden Blue. ¿Sabes qué me llama la atención? Cómo se distinguen rápidamente el cabello. Algunos tienen cortes bastante curiosos, ¿eh? Llama la atención los cortes de los jugadores que tienen los del equipo de Colombia acá. Allá es algo, bueno, me llama la atención eso. Y de este lado tenemos un poco más formales a los de Tuxtepec FC, que están defendiendo los colores de la casa con esta camiseta azul. Algunos vivos en verde, justamente para recordar a los patrocinadores, a uno de los patrocinadores importantes que tenemos el día de hoy. Tenemos a Petro en su sucursal allá en Zacate, Colorado, uno de los que hacen posible la transmisión aquí. Petro Zacate, Colorado, señores, ellos se encuentran en el kilómetro 6.6 allá en Zacate, Colorado. Ya saben que pueden pasar allá para cargar gasolina, bueno, gasolina de alta calidad para ustedes, certificada y todo lo que tenga que hacer por ahí. Pues ya sabes, si va de paso, puede cargar en Petro Zacate, Colorado. Y bueno, continuamos acá con este partido al que sí le hace falta. Ya han tomado la hidratación, ya han hecho lo posible para mantenerse bien, porque es importante para todo el cuerpo, para los riñones, para el corazón, en fin, para todo el organismo. Consumir bastante agua. Ya vemos que viene ingresando más y más botellas de agua. Importante la gestión que se ha hecho el día de hoy para que haya suficiente líquido vital. Buenísimo, ¿no? Sin duda, Diego, un agüita rica para todos también, que disfrutar este calor, créanme lo que está insoportable en la cuenca. Aproximadamente son 38 grados, me marca el teléfono de celular que tenemos, 38 grados en esta ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Quienes van al río, por el amor de Dios, cuídense, señores, cuídense. Antes de meterse al río, no tomen, por el amor de Dios, sus alimentos también, espérense 1 hora, aunque sea, para evitar accidentes en esta Semana Santa. Recuerden que sin duda todos queremos llegar a casa en esta época. Saludos también al profe acá, Julito, quien me dio clases acá en el Colegio América. Abre por acá. El equipo de Golden Blue va a buscar centrar. No, tranquilo la gente de Tuxtepecana, mandando el balón a tierra de nadie. Saludos a toda la gente que está conectada. Está conectado también el buen Miguel Briones Patatucci, Miguelito. Ojalá que pueda ir también Miguel a presenciar un bonito partido de fútbol. Más tarde también estarán micrófonos conmigo acompañándome en la voz del estadio el reportero Carlos Abad. ¿Quién nos vamos a Carlos Abad? Quien es un apasionado como un servidor del Club América y también anda dedicándose al oficio del reporteril. Reportero Carlos Abad estará en los micrófonos al ratito, siendo la voz del estadio con un servidor para el partido estelar a las 3 de la tarde de los exfutbolistas profesionales. Abre el equipo tuxtepecano, señores, vámonos. Arranca Tuxtepec, ya filtró. Ahí va Luis. El de la más bonita, el Chaparrito. El Chaparrito es buenísimo. Jugó en los Cerveceros. Siempre el chavo desplante, corre, no se cansa, mete el balón, mete la pierna fuerte. Ese Chaparrito, el buen Luis. Abre por acá el equipo de Tuxtepec. No, tranquilo, sin problemas. El balón no revienta ni llega acá hasta la calle. Así que ojalá que la gente regrese el balón. Ya llegan por acá todo el material, los uniformes, todo lo que tiene que ser para el próximo equipo que viene en la selección de la Liga TX. Ya te dije, comandados bastante nivel. Ahorita voy a buscar la alineación, los convocados, para que usted vea qué platillo se viene en un momento más. Así es, bueno, y continuamos todavía con este partido que se está poniendo cada vez más caliente, literalmente, porque aquí vienen corriendo a toda velocidad, a todo lo que le da las piernas, intenta hacer la triangulación, pero fracasa en el intento. Es el momento en el que Tuxtepec FC está saliendo, está dando todo lo que puede, ya están agotándose las baterías. Estamos un poquito más avanzados de la mitad, de la segunda parte de este segundo tiempo que se está viviendo aquí. El Tuxtepec FC, señores, de la sub-21, claro, ha estado demostrando lo que tienen. Ya vamos 3-1.
El equipo de Golden Blue ha puesto un solo tanto en el marcador. Y bueno, aquí continúa peleándose. Ya se pelean entre dos. Veamos, con la pelota va uno hacia el suelo, pero se levanta rápido porque sabe que el suelo está calientísimo. Así que ahora mismo es el equipo de Tuxtepec que vuelve a recuperar. Va a mover la pelota, va a intentar hacer el pase. Se le acaba de escapar la pelota. Ese es el momento en el que Tuxtepec acaba de volver a perder el esférico. Continúa el equipo de Golden Blue para adelante. Ahí estaba, se le estaba escapando el balón. Intentaba controlar con una sola pierna. Vamos a ver de qué lado la mueve. Intenta mover ese balón. Y bueno, mira nada más. ¿Qué están haciendo, mi Luis? ¿Qué están haciendo? Se están perdiendo en el medio campo. No están buscando una oportunidad de veras. No veo una jugada armada. Simplemente están queriendo atacar para buscar el empate. ¿Cómo ves hasta este momento? Estoy buscando la alineación, los convocados para los que van a estar en un momento más. Estamos viendo la preselección de Tuxtepec. Vamos a buscar los que van a estar al ratito. Ahorita te voy a decir jugadores. Va a estar Luis Gerardo Waldestrán también. Oye, va a estar Mánica, defensa impresionante de Loma Bonita. También otro jugador de Loma Bonita, creo que va a estar William, mediocampista buenísimo. Mira nada más. Qué pedazo de gol. Es que desde dónde vino una pelota aérea, de qué forma de hacerlo. Ya está Golden Blue con el 3-2, señores. 3-2 está este juego que, como dije, está poniendo cada vez más caliente, literalmente. 3-2 es lo que marca hasta este momento en la tabla. Es lo que estamos aquí buscando, un espectáculo de verdad, jugadores bastante jóvenes con mucha proyección, haciendo lo posible por demostrar todo el talento que tienen. Y bueno, pues ¿quiénes son finalmente? No hay más. Ahí están los convocados, ya los tienes en la lista. Señores, el equipo de Tuxtepec, señores, el cuarto. ¡Gol! Lo metió Luis, el de la más bonita. Señores, cayó el cuarto. Este chaparrito, se los dije, es buenísimo con las piernas y bastante habilés. Señores, el chamaco corre y cayó el cuarto. Tuxtepec responde, salió respondón el equipo tuxtepecano, señores. Luis Chacón, que Luis Aguirre, se equivoca aquí el audio del estadio, es Luis Chacón, el chavo que juega bastante bien. Repetimos que estaba en la segunda división de la Liga UPSL con los cerveceros de Tuxtepec, comandados por allá por el buen profe Chori. Luis juega bastante bien el chaparrito. Te platico, Diego. Ajá. Es Juan de Dios Pérez de Petro, Adolfo Tadeo de Texas, Mario Urbano de los Gallos. Está Aurelio Alvarado, Lelo de Gallos, Samuel López Aguilar el Hacha, Jaciel Holguín de Obrera, Saúl Vergara Latuza de Petro, William Cortés también jugó en Cerveceros Loma Bonita, Iván Soto de Zacatepec, Jesús Olivares de Petro, José Mani, que Loma Bonita jugó en la Liga MX, Gerson López de Tres Valles, Medios Marcial Rodríguez Loma Bonita, Martín Mauleón de Petro, Alfredo Cruz Loma Bonita, Víctor Hugo López Ayotzintepec, Iván Campos Choco de Petro, jugó también en los Conejos de Tuxtepec, Iván Martínez de Usila, Jorge Rodríguez, cántalo Navia, cántalo Loma Bonita, Oaxaca, Luis Gerardo Rodríguez Waldestrán, Colonia Obrera, el buen Nino, José Carlos Jiménez Jalapa de Díaz, Héctor Méndez Mancha de Grajales, Jonathan Arano de Zacate Dorado, Marco Susunaga Tato, Colonia Obrera, Brian Tronco de Tres Valles delantero, Hernán Zamudio de Petro, Dairon Estopiñán, el primo de Jalapa de Díaz, Alexander Morales de Papaloapan, Mauricio Terrones de Deportivo Star, Rosendo José de Zacate Dorado, Gilberto Barragán de Star y Eric Barragán de la Colonia Obrera. Qué platillo, señores. Ojalá que la mayoría pueda estar presente en un momento más, en un sin duda partido bastante bueno que va a ser a cabo aquí en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Oye, andando más un poco en los datos, aquí justamente como mencionas, a Terrones, este jugador del Deportivo Star, ese día nos tocó ver en una transmisión que hicimos, y puedo decirlo así, batieron al equipo de CEFOR en su propia casa. Terrones se la servía cada rato, bueno, así lo llaman Sombra. Este jugador le daba asistencias, él se encargaba de convertirlos. Eso quiere decir que el nivel que van a mostrar es todos estos jugadores combinados son
un nivel importantísimo. Como mencionabas también a William Cortés la otra vez, también nos tocó ver allá en Loma Bonita lo que hacía en el mediocampo, por favor. Cada pelota que cruzaba por ahí era una pelota que iba a una de sus piernas. Y luego de eso volvía con los pases, conectaba hacia adelante y ahí venía el gol. En esa ocasión, Loma Bonita dio un golpe de autoridad en su casa, porque bueno, los visitantes no tuvieron ni una sola oportunidad de siquiera llegar, de traspasar el mediocampo, porque ahí estaba William Cortés, atravesado como si fuera el corazón del mediocampo. Nada, totalmente, un mediocampista de lo mejor que tiene la Liga TX, hay que decirlo. Y bueno, pues continuamos todavía, ya saben, estamos 4-2 en el marcador, señores, continuamos con este partido. Y bueno, pues otra más, aquí tenemos justamente a uno de los patrocinadores. Uno de los patrocinadores importantísimos de este día es el Hotel Posada Guadalupana. Ellos están ubicados en la avenida Independencia, 584, aquí en San Juan Bautista, Tuxtepec. Y vienen nada más. Aquí ya está una amonestación rápida, que va a venir una jugada que puede adelantar más al equipo de Golden Blue, señores. Así que bueno, les decía, pueden reservar en el Hotel Posada Guadalupana a los números 287-87-511-95 y también al 287-583-95. Ya saben, reserve ahora en el Hotel Posada Guadalupana. Y ahora vamos a ver, aquí viene este penal que será convertido por estos jugadores. Atentos. Le va a pegar Carlos García, señores, el oriundo de Tierra Blanca, Veracruz. Carlos García, le va a pegar Carlos García. ¡Gol! Lo metió Carlos García, señores. Empata el partido 3-3 en este partido de Golden Blue contra la selección de Tuxtepec, señores. 4-3. El gol que metió Luis Chacón. 4-3, señores. Vamos al tiempo de la rehidratación. Tiene 15 minutos Golden Blue para tratar de empatar este partido. Así es, ya están buscando que bueno, demostrar que ellos también tienen la posibilidad de dar un partidazo. Les tocó ya que sus goles llegaran en el segundo tiempo, pero bueno, es todavía la oportunidad. Faltan, como dices, 15 minutos. Se puede pasar lo que sea. Puede terminar este partido 5-4. Puede adelantar más en el marcador el equipo, finalmente dejar todo en el 5-3. Vamos a ver cómo finaliza este gran encuentro. Como te decía, son jugadores bastante jóvenes. Bueno, por ambas escuadras. Proyecciones, proyectos que están buscando hacer que el fútbol de la Cuenca resalte, sobre todo en la parte del sur. Dar jugadores, y bueno, también tienen jugadores que ya tienen experiencia anteriormente, que han pasado por varios equipos antes de llegar a las escuadras en las que se encuentran actualmente. Y bueno, pues continuamos, señores. 15 minutos más de vida todavía para este partido. Van a seguir peleando, van a seguir jugando. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora mismo. Y bueno, pues están en la hidratación. Nosotros también ya nos hemos hidratado por acá, porque sí, el calor está infernal en esta tarde aquí en el Hernández Castro. Ya sabes, si va a venir, tráigase su bloqueador, su bote. Bueno, hay agua, hay bebidas para todos. Pero bueno, yo decía para los niños, el agua y todo eso. Ya usted que está más grande puede comprarse. Ahí están las ofertas del día de hoy aquí en el Hernández Castro, que ha proporcionado la Liga TX. Están los números, bastante buenas ofertas para las bebidas del día de hoy. Y bueno, pues ya todos se mueven al campo. Están ansiosos por seguir jugando, que no se pierda ni un solo minuto más, porque ya está prendidísimo el partido. Y bueno, mi Luis, pues todavía falta algunos minutos más. Vamos a ver qué es lo que sucede. Quiero saber qué es lo que puede suceder. Vamos a ver, mira nada más. Aquí ya el portero que estaba defendiendo los colores del equipo de Golden Blue ya se ha quitado hasta los zapatos, ya anda descalzo. Ya hasta se está subiendo a la camioneta, ya se va a retirar. Y bueno, pues mira, ya están ahí las atenciones para un jugador del Golden Blue. Ahí va a cruzar, va a darle las atenciones que le habrá sucedido. Puede ser algún tema de insolación, quizás. Se está quejando. Es que bueno, te decía, el clima del día de hoy está, pero apretadísimo, Luis. Es que si son condiciones
Un calor insoportable, Sí, sí, Diego, hay que créeme, decirlo, nosotros que hay que estamos decir. aquí en la sombrita se siente enorme este calor. Hay que decirlo como Repetimos es. a todos, ojalá que los jugadores haya Gatorades, haya sueros, importante también de parte de la liga que tenga ese tipo de ración. Aplausos porque también está la gente de Cruz Ámbar apoyando para evitar que esto pase a algo de más. Sin duda se siente feísimo estar en un terreno de juego. Si aquí sentimos el calor, imagínate estar jugando un solazo. Oye, es que mira, desde acá, que como dices tú, estamos en la sombra, pero aún así viene el aire caliente de pronto, cada 4 minutos se siente un poco el airecito, bueno, el airezote calientísimo que viene desde el campo. Ahora imagínate ellos, que van fluyendo en medio del aire, que van rompiendo esas ondas, esas bandas tormentillos de que están en el campo ahora mismo. Deben estar insoportables. Ya las camisetas se han tornado de un color azul más oscuro y no es por nada porque están sudadísimos ya. Es que el calor de este día está demasiado calor. Pero bueno, continúan las acciones. Ahí están jugando todavía, que para eso están aquí. Así que bueno, continúa Tuxtepec intentando con la pelota. Se le iban 4 encima. No podía interceptar más pelotas. Es la defensa la que se encarga de mover la pelota. Ahora mismo es Tuxtepec FC. Está presionando por atrás. Viene el de la colita. Viene por aquí. Ya está pidiendo la pelota. Mira, se la mueve rápido. Vamos a ver de qué forma van a sacar ese balón. Es ahí atrás el equipo de Golden Blue el que va a mover con las manos. Está buscando a uno. Ya la recepciona a uno. Va, mira, nada más que caño. Qué forma de llevarse la pelota entre las piernas. Ahora el equipo de Tuxtepec. ¿Quién toca? Pelea el equipo también de Golden Blue. Y va a tocar por acá. Aguas que se viene el cuarto, señores. Se viene el empate. Va a recorta buscando a quién. A tierra de nadie. Se recupera el equipo de Tuxtepec. Pisa el balón. Va para atrás. Busca centrar este güero. Busca centrar, señores. Busca centrar. Pégale. No es penal, tranquilamente. Otra vez el equipo de Tuxtepec. Va a reventar la selección de Liga TX. Los juveniles. Va a reventar. No. Sí, el balón es para Tuxtepec en este saque del lateral. Sí, bueno, aquí continuamos con las secciones. La pelota va a venir. El saque de banda. Ya rápidamente la pelota acaba de ingresar. Cuidado, llamado de atención por parte del árbitro que dice: cálmense, por favor, yo entiendo lo que están pasando, pero controlen los ánimos. Es cierto que ya estamos rumbo al final de este encuentro, ya van a ir a descansar, así que con calma, por favor, que ya casi se termina el tormento para ambos. Así que ahora viene la defensa, viene recorriendo hacia atrás. La presión por parte del equipo de Tuxtepec, la pelota es para allá. Vamos, señores. Así es que bueno, está el descontrol ahora mismo. Por el calor, por el ambiente, por el momento en que se está jugando. Ya estamos en los últimos minutos de ese encuentro. Lo que resta ya es casi nada. Así que bueno, continuamos, señores. Ya saben, Visión Deportiva Media Visión trayendo para ustedes esta transmisión completamente en vivo. Estos partidos que se vendrán, todavía faltan 2 partidos más, señores, para seguir con la fiesta futbolera aquí en el Hernández Castro, señores. Lo que se juega es importante. Ya saliendo la pelota rápidamente. La que besa que fue encontrarse ese pase que terminó siendo errado. Vamos a ver con el saque de banda lo que pueden lograr. La coordinación buscando a uno. Ahí está rápidamente la interacción por parte de Golden Blue. Es el momento de que la pelota se mueva ahora con las manos. A ver quién se levanta, quién levanta la cara. Están buscando a uno. Otra vez la presión rápida. Continúa. Rebota la pelota, ahora otra vez viene el balón ingresando al campo. Está llevando por la banda toda velocidad, todo lo que puede. Ya se va ubicando uno, el Greñas se va ubicando hacia adelante. Viene Greñas, a ver quién puede, se va hacia el suelo. Lo mandaron al suelo, tan caliente que está. Faltan escasos, 5 minutos para que acabe esto, creo, 5 minutos. El calor está inmensamente, señores. Vénganse poco a poco, entra más y más personas a este inmueble del estadio Guillermo Hernández Castro. A ver cuánta gente se hace presente conforme pasan los minutos, las horas para el partido estelar en el estadio Guillermo Hernández Castro. Mucha gente se va al río, es cierto, mucha gente va al río en esta Semana Santa. Va por acá el equipo de Golden Blue, señores, va a ser el equipo para el equipo de Tuxtepec, Oaxaca. Sí, bueno, sabes, mira, nada más ya se vuelve a caer otro. Es que bueno, las atenciones tienen que continuar. Allá va ingresando Cruz Ámbar rápidamente.
corriendo para la atención que le van a dar al jugador allá que está tendido en el suelo, tan caliente que está el suelo, ya le está acostado. Pero bueno, ya está dando las últimas indicaciones el técnico del equipo que controla el día de hoy. El Golden Blue ya va a ingresar con el agua, que pasen a tomar agua, que no les vaya a pasar nada malo, porque es cierto, la falta de hidratación, la falta de líquido vital puede ocasionar que hasta se desmayen y caigan tendidos sobre el suelo. Es que bueno, esto es una condición en la que, como dices, el calor está insoportable. Algunos ya están zapateando como pollitos sobre comal, porque es cierto, la cancha está ardiendo, está seco el pasto el día de hoy, se está yendo toda la vida que tenía el campo. Y bueno, del mismo modo se le está yendo la vida a este partido que ya está cerca de terminar. Continuamos acá con esta fiesta futbolera en este encuentro entre Tuxtepec Sub-21 y Golden Blue. Otra vez para las acciones por el tema de una lesión. Y lo más fuerte es el calor, repetimos, la intensa ola, ya mandan ahí la camilla, es lo que menos queremos ver. Ahí está el chavo por acá que sufrió, hacía bien feo su sistema cardíaco, repetimos, el intenso calor que se hace. Ya está vestido la bomba, la mamicocha, la bomba para este espectáculo del buen Jordi. Jordi, cuántos años del buen Jordi haciéndonos vibrar con 440. ¿Quién no recuerda los jueves de 440? Así que vénganse hoy para que disfruten el espectáculo del buen Jordi. Y por hoy están jugando un partidazo. Golden Blues lleva 3-4 el equipo de Tuxtepec, en un platillo de muchos goles. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Son más de 50 personas. Recordar que estamos completamente en vivo. Denle like y compartir. Mi nombre es Luis Briones Márquez y estaremos también en el siguiente partido para que usted pueda tener toda la información y venga al partido estelar, que no será transmitido completamente en vivo, para que usted pueda apreciar de un bonito partido el equipo de la selección mayor de la Liga TX contra el equipo de Matías Romero, Oaxaca. Abre por acá Tadeo y otra filtra, señores, viene el quinto, se viene el quinto. Kalimba no marcó nada, dice Kalimba. Señores, para mí no era penal tampoco, no era penal, fue puro hombro, cuerpo con cuerpo. Para mí no era penal. Ahí viene Carlos García. Carlos García anda que no cree en nadie. Carlos García hizo lo que quiso la semana pasada con el equipo de Petro en la Liga TX. Abre otra vez el equipo de Tuxtepec. Abre el equipo tuxtepecano. La Sub-21. Importante la proyección para los chamacos. Abre, señores. Viene el quinto. No, tranquilamente. El equipo de Golden Blues. Golden Blue revienta el guardameta. Ya se va a acabar el partido, señores. Ya estamos en los últimos minutos. 46 marca el cronómetro. Árbitro Kalimba, vámonos, que hace mucho calor. Y viene el siguiente platillo, que va a estar pero muy bueno. Ojalá que vengan todos, repetimos. Ahí viene la gente de Cruz Ámbar, quien estuvo auxiliando al jugador lesionado. Siempre Cruz Ámbar, poniéndose la camiseta, apoyando a todos, todas. Accidentes, incidentes, lesiones, espectáculos. Ahí está Cruz Ámbar. Va a haber cambio del equipo de Golden Blues. Golden Blue va a hacer cambio, va a hacer tiro libre. No, saque lateral, ¿qué va a hacer por acá? No vemos a nadie. Tiro libre, va a pegarle por acá el equipo de Golden Blue. Son más de 65 personas. Recuerden darle like y compartir. Van tiro centro, señores. Quieren meter el cuarto. El equipo de Golden viene contragolpe de parte de Luis Chacón, señores. Con un marcador de 4-3 gana la selección de la Liga TX Sub-21. 4-3, señores. Bonito partido con un tremendo calor. Los esperamos en un momento más para el partido de la selección mayor de la Liga TX. Además, los exfutbolistas profesionales, señores. En este partido de exhibición de la Sub-21, el equipo de Tuxtepec se llevó el triunfo 4-3. Así es, bueno, nos hablamos, nos escuchamos en unos momentos más, en unos minutos más, en lo que regresamos al siguiente partidazo que se viene. No se lo pierda, señor, señora. Todo este tiempo debe venir aquí el Hernández Castro a disfrutar de los partidazos que se vienen. Así que, bueno, regresamos. Señores, dejo el micrófono por la gente de Mediavisión. Mi nombre es Luis Briones Márquez. ¡Vámonos!